Imagínate esto. Es agosto de 1977. El verano en Londres está terminando, y en un barrio tranquilo y ordinario de Enfield, en el norte de la ciudad, en la calle Green, número 284, una familia intenta conciliar el sueño. Una casa adosada de 2 pisos, como cualquier otra del barrio. De esas con fachada de ladrillo y un pequeño jardín delantero. Una madre soltera, Peggy Hodgson, de 42 años, y sus 4 hijos, Margaret, de 13, Janet, de 11, Johnny, de 10, y Billy, de 7. La vida es difícil, con Peggy luchando por llegar a fin de mes, pero es normal. Hasta que una noche, los ruidos comenzaron. No eran los crujidos habituales de una casa vieja asentándose. No eran los ruidos del tráfico lejano de la calle. Eran golpes. Golpes secos, fuertes, resonantes, que parecían venir de dentro de las paredes. Golpes que no tenían explicación. Golpes que marcaron el inicio de 18 meses de terror, de uno de los casos paranormales más documentados, aterradores y controvertidos de la historia moderna. Una historia que involucró a la policía, a la prensa sensacionalista y a algunos de los investigadores de lo paranormal más serios de Inglaterra. ¿Qué sucedió realmente en esa casa? ¿Fue un engaño elaborado, una histeria colectiva, un trauma psicológico manifestándose, o algo mucho, mucho más oscuro? Acompáñame, porque esta es la historia completa del poltergeist de Enfield. Todo comenzó de la manera más sutil, casi insignificante. La noche del 30 de agosto de 1977, Janet, de 11 años, y su hermana Margaret, de 13, se quejaron con su madre de que sus camas se estaban sacudiendo. Peggy, cansada después de un largo día de trabajo, pensó que eran travesuras infantiles, juegos para retrasar la hora de dormir, y les dijo con firmeza que se callaran y se fueran a dormir. Pero al día siguiente, el 31 de agosto, cosas más concretas, más tangibles, empezaron a pasar. Muebles que se movían solos, apenas unos centímetros, sillas, mesitas de centro, como si una presencia invisible los hubiera empujado con suavidad, casi con timidez. Pero la verdadera pesadilla comenzó esa misma noche. Los golpes en las paredes se intensificaron de manera aterradora. Ya no eran sutiles, eran fuertes, rápidos, implacables. Sonaban como si un hombre enorme y enfurecido estuviera martillando desde dentro de la estructura misma de la casa. Peggy, aterrada, con sus hijos aferrándose a su bata de dormir, hizo lo que cualquier persona en su sano juicio haría: llamó a la policía. El oficial Caroline Hibbs fue la primera en llegar, y fue testigo de algo que la marcaría para siempre. Mientras estaba en la casa, inspeccionando la cocina con escepticismo, una pesada silla de madera, se deslizó por el suelo de la cocina, sin que nadie la tocara, moviéndose de manera suave pero inequívoca hacia donde ella estaba. No fue un movimiento violento o rápido, fue lento, deliberado, casi como una presentación, como si algo estuviera mostrando su presencia, demostrando su poder. La oficial Hibbs no pudo encontrar ninguna explicación lógica. No había cuerdas, no había imanes, el piso estaba nivelado. Se fue de esa casa con una expresión de completa incredulidad, incapaz de explicar lo que había visto en su reporte. La pesadilla de los Hodgson había recibido su primer aval oficial, y solo estaba comenzando. Y aquí es donde la situación escaló de lo meramente aterrador a lo absolutamente inimaginable. Los golpes se convirtieron en una forma de comunicación primitiva pero efectiva. Los investigadores de la Sociedad de Investigación Psíquica, SPR, Maurice Grosse y Guy Playfair, comenzaron a visitar la casa regularmente. Grosse, un hombre de carácter firme pero abierto, había perdido recientemente a su hija, y quizás por eso sentía una conexión especial con la familia. Playfair, más escéptico y metódico, era un ingeniero de formación. Juntos comenzaron a usar un código: 1 golpe para sí, 2 golpes para no. Y algo respondía.
Pero los golpes eran solo el aperitivo, el preludio de una sinfonía de horror. Los objetos empezaron a volar por la habitación, no a deslizarse, sino a ser lanzados con fuerza violenta. Juguetes, cubiertos, platos, incluso trozos de carbón ardiente de la chimenea volaban por el aire, poniendo en peligro real y tangible a la familia. Las camas de las niñas se sacudían tan violentamente que tenían que dormir todas juntas con su madre en la habitación de Peggy, aterrorizadas. Los cuadros se caían de las paredes, las cortinas se movían como si hubiera un viento fuerte, y un aroma extraño, a podrido, a azufre, a veces inundaba las habitaciones sin explicación. Y luego llegaron las voces. Janet comenzó a entrar en trances profundos. Su cuerpo se ponía rígido, sus ojos se en blanco o se volvían hacia atrás, y de su boca, de una garganta de niña de 11 años, salía una voz que no era la suya. Una voz áspera, gutural, ronca, cargada de odio y resentimiento. La voz de un hombre viejo muriéndose. Un hombre que decía llamarse Bill Wilkins. Bill afirmaba haber sido el anterior dueño de la casa, haber muerto de una hemorragia cerebral en una silla del living, ciego y desorientado, y que no le gustaba toda la conmoción que armaba la familia. Era una entidad malhumorada, grosera, que insultaba a los investigadores, les escupía y se burlaba de ellos. A veces, incluso, parecía disfrutar de su tormento. Guy Playfair y Maurice Gross documentaron todo meticulosamente. Grabaciones de audio de la voz de Bill, cientos de fotografías, testimonios jurados de vecinos y visitantes. Invitaban a escépticos, y en más de una ocasión, estos mismos escépticos se iban de la casa pálidos, después de ver un juguete levitar y cruzar la habitación frente a sus ojos, o de escuchar los golpes responder preguntas que solo ellos conocían la respuesta. Uno de los momentos más terroríficos y físicamente imposibles de falsificar ocurrió cuando Janet, poseída por esta voz, fue lanzada desde su cama y voló por el aire a través de la habitación, como si una fuerza invisible e imparable la hubiera arrojado con violencia. Testigos, incluidos los investigadores, lo vieron. No fue un salto, fue un vuelo forzado, un proyectil humano. La cama de Janet, una pesada cama de metal, también fue vista deslizándose por el suelo y golpeando la pared con tanta fuerza que dejó marcas. ¿Cómo se falsifica algo así? Día tras día, durante meses, frente a decenas de testigos. La prensa británica, por supuesto, se abalanzó sobre la historia como buitres. Los titulares del Daily Mirror, del Daily Mail y otros gritaban «La casa infestada» y «La familia atormentada por un fantasma», con fotos de las niñas Looking aterrorizadas. Esto tuvo dos efectos inmediatos. Por un lado, trajo algo de ayuda y atención a la desesperada familia. Por el otro, atrajo a una legión de escépticos, curiosos y cazadores de fantasmas aficionados que campaban en su jardín, convirtiendo su trauma en un espectáculo circense. Y hay que decirlo, porque la historia sería incompleta sin ello. Hubo momentos en los que las niñas, particularmente Janet y Margaret, fueron pilladas haciendo trampa. En una ocasión famosa, fueron fotografiadas por un periodista doblando una cuchara con las manos y riéndose. Aunque ellas argumentaron posteriormente, y lo mantuvieron hasta el final de sus días, que la voz de Bill les dijo cómo hacerlo, les ordenó que fingieran para engañar a los incrédulos y desacreditar la investigación real. Para los escépticos, como el mago e investigador James Randi, esto era la prueba definitiva, la pistola humeante. Todo era un invento de dos niñas aburridas, pobres, que buscaban atención y tal vez una salida a su difícil situación. Pero para los investigadores como Gross y Playfair, que pasaron meses y meses en esa casa, durmiendo allí, grabando día y noche, la explicación no era tan simple. ¿Cómo explicaban entonces los cientos de otros eventos que ocurrieron frente a decenas de testigos confiables, incluyendo policías, periodistas duros, vecinos y ellos mismos? ¿Cómo explicaban la voz de Bill Wilkins,
que a través de Janet daba detalles específicos y comprobables sobre la vida y muerte del verdadero Bill Wilkins. Detalles que una niña de 11 años de una familia de clase trabajadora no podía saber ni investigar. El verdadero William Bill Wilkins había muerto efectivamente en esa casa, de una hemorragia cerebral, a los 72 años. ¿Coincidencia? La teoría que Gross y Playfair desarrollaron, y que Playfair detalló en su libro This House is Haunted, era la del poltergeist psiquínico. No un fantasma en el sentido tradicional de un espíritu desencarnado, sino una manifestación de energía inconsciente, proveniente de un trauma y una angustia profundos, probablemente de una de las niñas Janet, que estaba entrando en la pubertad, una época de grandes cambios emocionales y hormonales. Esta energía psíquica reprimida, según ellos, se manifestaría de manera inconsciente en el mundo físico, moviendo objetos, creando sonidos y hasta generando la personalidad de Bill como un arquetipo. Era la mente humana manifestando su tormento interno en el mundo exterior. ¿Era esta una explicación posible? ¿O era simplemente una entidad inteligente, independiente y malévola jugando con ellos, escondiéndose detrás de una máscara de fenómeno psíquico? La actividad en la casa de Enfield continuó de manera intermitente, con picos de intensidad aterradora y periodos de calma engañosa, durante casi 2 largos años. Poco a poco, los eventos fueron cediendo en frecuencia e intensidad, hasta que finalmente, hacia finales de 1978, se detuvieron por completo. La prensa perdió interés, los investigadores se fueron, y la familia Hodgson intentó, con enorme dificultad, volver a una vida normal marcada para siempre por el trauma. Pero el debate nunca terminó. Para algunos, como el escritor escéptico Rick Cross, el caso Enfield sigue siendo el fraude paranormal más elaborado de la historia, perpetuado por niñas listas y una madre que buscaba atención y posiblemente beneficio económico. Señalan las confesiones ocasionales de las niñas fingiendo y la falta de evidencia fotográfica o en video absolutamente irrefutable de los eventos más espectaculares. Para otros, como Guy Playfair, y los que creen, es la evidencia más sólida jamás recopilada de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que interactúan con nosotros de manera inexplicable. La cantidad de testigos, la calidad de algunos de ellos, policías, investigadores serios, la duración del fenómeno y los detalles específicos obtenidos a través de la voz de Bill son, para ellos, abrumadores. Janet y Margaret mantuvieron su historia hasta el final de sus vidas. Janet, la principal protagonista, falleció en 2005 de cáncer, siempre afirmando que la mayoría de los eventos fueron reales. Años después, ya adultas, admitieron que ocasionalmente fingían sí, para aliviar la presión inmensa que sentían, porque estaban cansadas de ser el centro de atención y porque, siendo niñas, a veces lo veían como un juego macabro, pero insistieron con una convicción inquebrantable en que la gran mayoría de los eventos, los aterradores, los físicamente imposibles, los que las dejaban con moretones y les provocaban pesadillas, fueron absolutamente reales. No había manera de fingir que volabas por una habitación, decían. La calle Green 284 sigue en pie. Los vecinos saben su historia. Algunos evitan pasar por ahí de noche. Los dueños actuales reportan ocasionalmente ruidos extraños, pequeños objetos que desaparecen y reaparecen, pero nada comparable al infierno que vivieron los Hodgson. ¿Queda algo de la energía residual de aquellos 2 años de terror? ¿O solo quedan los ecos de un recuerdo, de un misterio que nunca del todo podrá ser resuelto? La pregunta final no es si crees o no en fantasmas. La pregunta es, ¿puedes creer en la palabra de decenas de testigos de diferentes trasfondos y profesiones? ¿Puedes creer que una niña de 11 años, por más lista que fuera, podría orquestar un engaño tan complejo, consistente y físico durante tanto tiempo, frente a tantos ojos? ¿O hay que aceptar que a veces la realidad es mucho más extraña,
más compleja y más tenebrosa que la ficción más descabellada? La casa de Enfield nos obliga a hacernos esa pregunta cada vez que escuchamos su nombre. Y la respuesta, bueno, la respuesta tal vez esté en el silencio que ahora habita en esa casa. Un silencio que quizás es solo una pausa.